De Chile a El Salvador, de El Salvador a Chile. From Chile to El Salvador, from El Salvador to Chile. Durante más de 20 años serví al sistema interamericano. During more than 20 years, I served to the Inter-American Service. Y en el trabajo en derechos humanos en la región, Chile fue mi primer destino. And in the work of human rights in the region, Chile was my first destiny. Hace mucho tiempo, A long time ago. la mitad de este auditorio no había nacido todavía. Half of this auditorium had not born yet. El arzobispo Romero me envió a conocer de la experiencia de derechos humanos en Chile. Archbishop Romero sent me to know about the experience in Chile. 1977, entre el paso entre el Comité Pro Paz, que hizo nacer la Vicaría de Solidaridad en Chile. In 1977, I went with the Commission of Pro Paz that did service in Chile. Así es que, Padre Pelto, no es extraño Chile para mí. So that Father Felton, Chile is not a strange for me. Lo visité muchas veces en tiempo de dictadura. I visited many times in dictatorship times. Fui a la toma en posesión del presidente Elwin, delegado por el sistema interamericano. I went to the take of power of President El presidente Elwin. Elwin of the Inter-American Organization. Y a la sensacional e indescriptible ceremonia en el Estadio Nacional cuando exorcizaron de la muerte aquel centro de detención maldito y horripilante que tuvo Pinochet. And an extraordinary and indescribable session in the stadium in which they exorcised Pinochet. Trabajamos en el plebiscito We worked in a plebiscite que tumbó democráticamente a Pinochet. that took down democratically to Pinochet. Y hoy, con ustedes, And today with you, invitados por tercera o cuarta vez por esta noble universidad, invited by third Comparto. or fourth time with this noble university. comparto la idea de los derechos humanos en las condiciones actuales de El Salvador. I share the idea of the human rights in the actual situation of El Salvador. Hace 29 años me invitaron a otro congreso de tantos. 29 years ago, they El padre Acuría conference participó of hace many no más de 30 y tantos Padre años, Acuría participated in more than 33 years, en que se preguntaban Centroamérica como problema. in which they would ask themselves Central America as a problem, Como decía Juan José, as San Jose said, José Miguel Jose Miguel y el profesor Gaborí, and Professor Gabriel. y ustedes, El Salvador no deja de ser problema. And you all, the Salvador has not stopped being a problem. Se trató de arreglar la paz en Naciones Unidas y aquí ya me leído al texto que ustedes tienen en inglés o en español. They tried to fix the peace in the Bueno, United Nations and hoy ya voy al protect texto, the así es que lo pueden seguir ustedes tranquilamente. Now that I go to the text so you can follow it word by word. Los acuerdos hace 3 décadas colocarían al pueblo salvadoreño en el camino de la paz. Para The original conseguirla, agreement that ahí goes- está en el texto, no te afligas. Yo voy a pedirte cuando necesite auxilio, SOS. Se da bien. Para conseguirla había que terminar la guerra, democratizar el país, respetar los derechos humanos y reunificar a la sociedad. Eso generó mucho optimismo. Recuerdo la fiesta de la paz, tú estabas muy joven también, no había llegado a El Salvador todavía. Recuerdo la fiesta de la paz, esplendorosa, pero hoy la realidad de El Salvador es otra. Se han hecho infinidad de análisis en estos últimos tiempos. Aquí hay expertos en análisis. Su servidor lo ha hecho modestamente en derechos humanos, pero no han encontrado la fórmula, no hemos encontrado la fórmula para corregir el rumbo perdido. ¿Por qué no evocar entonces a San Romero de América, como propone esta noble universidad, esta destacada universidad de Notre Dame? ¿Por qué no examinar lo ocurrido en la posguerra con su palabra profética y apelar a la integridad de su legado? Tuve la dicha enorme de servirle 3 años y 20 días de su arzobispado a cargo de la Oficina de Asistencia y Ayuda Legal para la gente pobre y para los perseguidos, comunidades especialmente cristianas. Hoy lo evoco con todo respeto, sin decirles a ustedes
¿Qué diría Monseñor Romero? Yo no represento a un muerto, yo no represento a alguien que no vive ya. Lo que trato es de extrapolar algunas lecciones que nos dejó, si son útiles o no en estos momentos. Eso intentaré con ustedes, sin repetir estadísticas que demuestran que El Salvador y otros países, Venezuela, son dos de los lugares más peligrosos en el mundo hoy. Y para el 50% de la población, hace una semana lo dijeron, es el mayor peligro y el problema del país que está enfermo, como ayer nos planteó Mauricio Gaborín. Estas estadísticas las dijeron ayer Juan José, José Miguel, no las voy a repetir. El caso es que desde la década del 70, ya a mitad del segundo párrafo, esa violencia nos ha golpeado fuertemente, sobre todo abajo y adentro donde habitan las mayorías populares. Son las de siempre, las mayorías populares. Hoy estructuras criminales asesinan y desaparecen por la fuerza a personas indefensas en territorios marcados, donde circular libremente es alto riesgo. Extorsionan y obligan a las familias a abandonar sus viviendas, provocan mucho dolor individual y dolor de patria. No sé si esa frase está bien traducida, dolor de patria. Duele El Salvador, realmente. Yo tengo 4 años de haber regresado, Arnau lo sabe, y mis queridos colegas, 4 años de haber regresado, y qué dolor de patria la que siente uno. Somos un fracaso continuado de sociedad, realmente. Las Naciones Unidas, y ayer Juan José, señalaron los orígenes de las pandillas, conflicto armado, inmigración, desintegración familiar, desastres naturales, políticas económicas, deportaciones masivas de los Estados Unidos, finalizando la década del 90, entre otros. Ayer se agregaron también otras cuestiones también, la cultura americana de las pandillas en la época. Las principales ya saben cuáles son, la Mara Salvatrucha y las dos vertientes del barrio 18, juntas con una base de apoyo cercana al 500.000 de personas. Citó además la cooperación Naciones Unidas que para sobrevivir le prestan quienes viven en sus enclaves territoriales establecidos, definidos en 247 municipios de los 262 del país. Sus ataques contra policías son la causa principal de la alta deserción en la institución. Hay otras causas, pero la causa principal es esa, básicamente. Ahí hay cifras. Para enfrentar el fenómeno, el Estado ha ocupado militares desde 1993, además de contrariar la ley constitucional, Arnau, así es. Impulsó planes represivos como las manos duras, ayer comentadas por varias de ustedes. Negoció treguas con las maras, ayer comentadas también. Llenó las cárceles con jóvenes pandilleros o sospechosos de serlo. Muchos escolares engrosan las prisiones. Nuestra organización trabaja en toda la gestión educativa del país y lo conocemos. Endureció leyes ordinarias, adoptó medidas extraordinarias, creó grupos élites policiales militarizados, toleró grupos de exterminio y dudosos enfrentamientos armados entre sus agentes y pandilleros. Ha hecho de todo sin saber bien qué hacer entre las mismas identidades del Estado. He participado en varios debates y en varias consultas personales y privadas con funcionarios de gobierno y no le atinan qué hacer. ¿Qué diría San Romero hoy, el santo, ante estas circunstancias? En primer lugar, exigiría cesar esos actos de violencia y terrorismo, muchas veces sin sentido, y cito la palabra de él, ya les daré las citas, que provocan situaciones más violentas. Condenaría sin miedo la injusta violencia, aunque proceda del más oprimido, sin parcializar su pozo. ¿Cuánta falta hace una voz de esas en el país, en El Salvador? Estaría al lado del muerto, entre comillas, de la víctima, del que sufre, como dice él. Diría que 2 policías que mueren son 2 víctimas más de la injusticia de nuestro sistema, que entre sus crímenes más grandes, y subrayo esto, entre sus crímenes más grandes logra confrontar a nuestros pobres contra pobres. Sin palabras de Romero. El último caso, traductora, necesito sus servicios profesionales. El último caso que revisamos, se lo comentaba José Miguel ayer, 2 días antes de morir Romero, 3 días,
fue precisamente de 2 agentes de la Guardia Nacional secuestrados que los torturaron y los entregaron al hospital militar. Y Romero pidió que lo fuéramos a ver, con el riesgo de que nos capturaran, de que nos desaparecieran. Entrar al hospital militar, los abogados o los colaboradores de Romero era pecado, exactamente. Pero así era Monseñor. Hay que ver la violencia, venga de donde venga. The last case we saw 2 days before Romero died was one in which we have to go and see 2 persons of the National Guard, and it was with the risk of being killed, but that's how Romero was, like he would send us. La educación no es apuesta. La situación de la comunidad educativa es dramática. Sus estudiantes abandonan la escuela o el país. Las pandillas, bastante bien organizadas dentro de las escuelas y fuera de las escuelas, atentan contra lo más necesario: seguridad para el alumnado en su proceso de aprendizaje y tranquilidad para el profesorado en el ejercicio de su labor. La ruta a la escuela es la más peligrosa para la vida diaria de los escolares. The route to school is the most dangerous one for the ones of the life of the scholars. El gobierno informa que de las 63.500 deserciones de escolares ocurridas en 2017 obedecen a 4 causas principales: cambio de domicilio, salida del país, bajo rendimiento y problemas económicos. Ayer nos decía Mauricio que el 40.65 vive con $2 al día. Hay otras relacionadas con la violencia, delincuencia, ser víctima de pandillas y desplazamiento forzado. Cambiar de domicilio y salir del país tienen que ver con el desplazamiento, es mi pregunta. ¿Desplazamiento forzado por la inseguridad extrema? Yo pienso que sí. La tasa de muertes violentas intencionales entre 2007 y 2017 sumaron de más de 44.300 y el 51.7% de las víctimas fueron jóvenes de 15 a 29 años. Pavorosa epidemia de violencia que plantea una disyuntiva en las escuelas que trabajamos, muchas de esas. Seguir en la escuela ante todo riesgo, seguir con vida y desplazarse o suicidarse. Fíjense que encontramos 35 intentos de suicidio y 5 suicidios en los 10 centros escolares que atendemos diariamente la Organización de Estados Iberoamericanos en la periferia de San Salvador. We found 25 cases of suicides in the schools that we manage with the organization. Esos recintos deberían ser el techo y el piso de la formación en derechos humanos, pero en realidad son ambientes desagradables, por tanto acoso, abuso y reclutamiento criminal. Entre los factores de riesgo que afligieron a 5.181 centros escolares censados en 2017, la presencia de pandillas fue el mayor, casi el 35%. Las Naciones Unidas ya denunció todo lo que he comentado con ustedes. En medio de ese desajuste emocional, el alumnado de educación media debe cuidar con quién se relaciona. Es delicadísimo esto en las aulas. ¿Con quién se relaciona? ¿Quién es este lado mío? Saber qué territorio habita, si es parte del entramado de extorsiones ya institucionalizados en el aula y qué hace fuera de estas. Entre el profesorado también abundan víctimas mortales. Además, sus integrantes son obligados a aprobarle el año escolar a estudiantes pandilleros o de las mafias que distribuyen drogas en los aledaños. Conocí un caso cerca de donde Peggy trabaja, en el Instituto Nacional, de 3 profesores que fueron sancionados con pena de casa por cárcel por las maras, porque cuando les pidieron el examen final para distribuirlo entre los pandilleros y entre sus próximos en su reclutamiento, un profesor de ellos se atrevió a cambiar y modificar el examen. ¿Para qué lo hizo? A las 24 horas estaban casi ante el pelotón de fusilamiento. ¿Explicó? Y los perdonaron. Tienen casa por cárcel. ¿Para qué? Para que a los 4 meses que no concurrieran a la escuela los echaran del sistema educativo. Eso. There was a case in which Peggy works in the National Institute in which 3 professors, they're not... Bueno,
San Óscar Romero consideró la educación como un derecho siempre. Para ello debe constitucionalizarse el presupuesto necesario y suficiente para una educación enfilada a alcanzar el despegue económico y social del país. No es así en El Salvador. En Costa Rica está constitucionalizado el derecho a la educación y el financiamiento al derecho a la educación. Siempre. Cualquier retroceso de $1 es sancionado en Costa Rica. Al final de la guerra, la educación debía emerger como área vital en las mesas de diálogo para avanzar en el logro de 2 objetivos del proceso pacificador. Pero no fue así, y las consecuencias de tal negligencia nos abruman cada vez más. Ayer, varios de ustedes hablaban de cultura de paz efectiva en las escuelas no hay. Cultura de tolerancia tampoco. Cultura y gestión del diálogo tampoco. El tejido social y humano está bastante destrozado en el país. Yesterday, some of you guys talked about culture. The culture of effective peace is not given in the schools, neither of tolerance or the open dialogue. La verdadera educación es no tragarse todo, decía Romero. Despertar, no creer la noticia solo porque salió en el periódico. No aceptar una ley sin analizarla. Fíjense dónde iba Romero. Hace poco hicimos un ejercicio, traductora, en varias escuelas, que los alumnos de 6º grado se acostumbren a leer críticamente el recibo y el pago de la energía eléctrica de sus casas. Interesantísimo. Not long ago, we did an exercise that 6th grade kids would read and analyze critically the receipt of light in their houses. No tocamos la violencia. Es prohibido tocar el problema de la violencia en las escuelas. We did not touch the violence. It is forbidden to touch the violence problems in schools. Pasamos al recibo del agua. ¿Qué dificultades atraviesan sus familias para pagar el recibo del agua potable? We went to the receipt of water. What difficulties their families had to pay the receipt of potable water. Y de esos sencillos pasamos a uno más complejo. And to those easy ones, we went to a little more complex ones. Después de las elecciones, preguntamos si los políticos y el pueblo habían respetado la escuela, que es su casa. After the elections, we'd ask if the politicians respected their schools that are their houses. Y no se imagina la riqueza de debate que hubo ahí. You would not imagine the rich debate that was there. Y eso decía Romero, no acepten una ley, muchachos, sin analizarla. And that's what Romero said. Guys, do not accept a law without analyzing it. Seguirá siendo una educación para el egoísmo y generando gran malestar social. Se requiere una educación que promueva sujetos de su propio desarrollo, protagonistas de la historia, no masa pasiva y conformista. La educación creadora debe enunciar una nueva sociedad con maestros, padres de familia, niñez, adolescencia y juventud, formando, según palabras de Romero, una comunidad modelo de amor, de colaboración, de corrección mutua. La educación debe cultivar la conciencia de su propia dignidad humana, de su sentido de libre autodeterminación y de un sentido comunitario. ¿Cuánto bien, decía Romero, le haría a El Salvador? Y vuelvo a repetir, no en nombre de Romero porque no soy santo, yo tengo alergia a los santos, francamente, pero bueno, volvería a repetir como él, cuánta falta y cuánto bien le haría a El Salvador en estas circunstancias. Me adelanto porque ya me tocan, creo que 10 minutos. Ustedes lo pueden leer lo que dice ahí. Ahí recuerdo lo que dijo Gina ayer. Gina. Oportunidades, hacen falta oportunidades. La educación no da oportunidades. No se reforma el sistema educativo para abrir escuelas técnico-profesionales en todo el país. Ayúdenme. No se reforma el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la empresa privada y la oligarquía no invierte en los tributos, prácticamente. Pero también no hay liderazgo de parte de los últimos gobiernos. No hay visión estratégica como tal. ¿Qué habría pasado de haber atendido sus llamados? Lo primero que debe buscar educación, decía Romero, y con esto termino el capítulo de educación, es pues encarnar a la persona en la realidad, saber analizarla, ser críticos. Lo dijo en Apopa, en 1978. Una educación para la participación política, brillante, el arzobispo.
una educación democrática y consciente. Esto cuánto bien le haría al país, afirmó en aquella época. Pero no se atendió nunca a su exhortación y en lugar del bien cundió el mal. La impunidad en El Salvador. Ayer Juan José decía que no tenemos cultura de justicia restaurativa. Tú no estabas en ese momento, porque este joven es experto en eso. Yo soy un modesto aprendiz de Arnau. Yesterday, Juan José said that we don't have a culture of imperative justice in El Salvador. Yesterday, you were not here, that he's an expert. I'm just someone's learning. No hay justicia restaurativa si el 20 de marzo de 1993 los firmantes de la paz y los diputados aprobaron una absoluta e incondicional amnistía, cito comillas, para proteger responsables de las atrocidades ocurridas en el país, que fue tumbada hasta hace 2 años exactamente, 2016, el 13 de julio, un día antes de la Bastilla. 5 días antes, la Comisión de la Verdad presentó un informe que incluyó el martirio de Romero. Querida traductora profesional, es paradójico It is a paradox que el símbolo mundial that the world symbol determinado en Naciones Unidas of the en 2011, 2010 o 2011, determined by the United Nations. es decir, Óscar Romero 2011. cada 24 de marzo es recordado como el Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre violaciones de derechos humanos. En su propia tierra no se sabe bien claramente cuáles fueron los motivos, las razones, las causas y los hechores del asesinato. Es paradójico. Then March 24, the day of Romero, every year it is remembered the day of human rights. Brindaron la verdad, brindaron todo esfuerzo de justicia restaurativa. Y en otro lado, consiguieron apuntar a un sistema de justicia atrofiado, que había sido y seguiría siendo actor cómplice y encubridor de tanta barbarie. Eso se hizo no obstante haber acordado esclarecer y todo señalamiento de impunidad de oficiales del ejército, especialmente en casos comprometidos con el respeto a los derechos humanos, que para ello las partes se obligaron a remitirlos a la Comisión de la Verdad. Naciones Unidas afirmó que la justicia transicional, además de sanar las heridas, establece condiciones para combatir los problemas actuales de impunidad, ya que los patrones de conducta suelen repetirse, y claro que se repiten. Tras la guerra continúan y continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las masacres, y ha proliferado mucha mafia, entre otros. En Estados Unidos la palabra o el término mafia nos recuerda a Italia, a los enclaves italianos acá en Nueva York. No, hay mafias rústicas y rudimentarias también, y El Salvador, Honduras y Guatemala las tienen. Y ya se está extendiendo por toda Centroamérica. Costa Rica, que es un país de paz sin ejército, ya tienen claves pandilleros fuertes. Los polacos del sur se llaman. Y además es experta la Territorio Caribe Costa Rica para el trasiego importantísimo de drogas en toda la región. Muchos alumnos desertan para ir a buscar dinero fácil, dinero maldito, dinero ilícito. In the United States, we related word mafia gang to gangs that come from Italy, but they're more No rudimentary. se queden tantos crímenes y atropellos impunes, clamó el arzobispo Romero, y lo haría hoy igual que hace 4 décadas. Ahora exigiría a los criminales rendir cuentas ante la justicia para su debida sanción. Que se haga justicia, demandaría, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, así decía él. Y lo decía en sus homilías, no lo decía en conferencias de prensa, lo decía directamente en sus homilías. Ese mensaje de la iglesia, ¿cuánto falta nos hace hoy? Como antes, señalaría el silencio cómplice ante otras violaciones de la Constitución o maniobras administrativas por fomentar intereses de partido o de grupos privilegiados, aunque se lesionen los intereses del bien común. ¿Qué actual es el mensaje hoy? Repasen la película reciente de toda la corruptela en el país. Pero voy a la conclusión, ya me pasé 2 o 3 minutos, padre Gaborit. Y mi padre, que era abogado, también nos decía lo mismo, jurista, terrible. 20 son 20, 25 son menos de 20, menos de 20, decía él.
La violencia de las maras, ustedes lo van a leer, en el país ha llegado hasta el Congreso estadounidense. Lo llevó el presidente Trump en sus últimos discursos de la Unión, sobre el Estado de la Unión. Yo me temo que mucho le sirve para la política restrictiva inmigratoria lo que sucede en el territorio nacional hoy, donde la violencia tiene en condición crítica, desahuciada y agobiante a la sociedad. Hay un claro caso continuado del país de problema de derechos humanos y hay que estudiarlo como tal, realmente. No es con las mismas características, pero tiene una estructura que se debe estudiar, pero no hay grupos élites pensantes, grupos corporativos de asistencia humanitaria en El Salvador fuertes hoy. ¿Quiénes tienen la culpa? Quienes no exigimos respeto a la vida ni la defendemos con valentía. Quienes no gritamos no matar. Quienes dejamos que la política sucia y banal engañe al pueblo cada 3 o 5 años. ¿Será posible con lo mejor del país descifrar el fenómeno de la violencia y encontrar vías para superarla? ¿Tenemos alguna oportunidad para construir una corporación política élite de atención humanitaria, ética y pensante? ¿Por qué las iglesias, salvo excepciones, no toman cartas en el asunto y contribuyen a resguardar el bien común, sin corrupción ni rebelde alguna y la dignidad humana? Hay casos especiales, lo han hecho en el penal de Gotera. Ayer hablaban de Nueva Esperanza también. Nuestro santo universal se acercó a la realidad en primer lugar. Nunca le temió ir a la realidad, Romero. Jamás. Y lo hizo ante sus problemas más agudos. También a la ruta de su solución, aferrándose a la dimensión política de la fe cristiana, desde la opción por los pobres. Aclaró que si por una necesidad del momento iluminaba la política nacional, lo hacía como pastor, que sentía con la iglesia la tragedia de las mayorías populares. Desde esa profundidad le habló al país y al mundo, alzando su voz contra la injusticia. Lo hizo sin miedo, aunque tenía temor por su vida. Lo hizo con coraje, consciente de que comprometerse así entrañaba el riesgo de correr su mismo destino mortal. No se dejó llevar por los vaivenes de la política nacional. En dignidad humana no negoció con nadie. Prefirió explicar las raíces profundas de la actuación eclesial en el explosivo clima sociopolítico nacional. Romero, hoy santo, no hizo llamados alarmantes. Mejor creó servicios humanitarios de emergencia y asistencia legal para los pobres en su condición de víctima y lo respaldó siempre. Recuerdo la presentación de una petición de libertad y de amnistía para presos políticos, en donde él encabezó la delegación de la Oficina del Socorro Jurídico ante los magistrados. Yo quiero ver a algún obispo ahí encabezando las delegaciones para presentar peticiones de ese tipo ahora. Hablo de mi iglesia, no hablo de las otras. A mí me confiesa, padre. ¿Qué lecciones deja entonces la defensa de los derechos humanos que impulsó? ¿Cómo podría iluminarnos hoy su labor protectora de las mayorías populares ante la inseguridad que también en mucha abruma al ámbito escolar? Primero, hay que saber dónde se generan las más grandes incertidumbres. El país está incierto. No admitió medias tintas al ampararlas. Siempre actuó en relación a las aspiraciones fundamentales del pueblo crucificado y no anduvo ni por la orilla ni por la vuelta en la vigencia de sus derechos. Revisen todas las homilías de él. Para ello apuntó al entendimiento y al acompañamiento de sus líderes, abogando por el derecho a la organización social, que es lo que tanta falta le hace ahora al país, tejido humano, social. Forjó continuidad cierta y certera de los citados servicios como Cáritas y el Socorro Jurídico, entre otros, que con lenguaje accesible y entendible fijaron su acción plena de imaginación y pasión por defender a las víctimas en medio de la normalidad. Romero nunca le apostó al riesgo de una transformación radical. Más bien, nos enseñó lo que ahora en el país poco existe, pero lo que llaman predictibilidad, para anticipar lo que pudiera llegar a suceder en cualquier contingencia y proteger a la persona humana. Ese fue su ideario básico e inequívoco durante los 3 años en el arzobispado. Enfrentó las altas complejidades de la iglesia
y las transformó mediante acciones diáfanas, inspirada en su teología revolucionaria de las bienaventuranzas. Pronunció mensajes sencillos, pero llenos de justicia y misericordia, con sentido de bondad a toda prueba, y la demostró cómo protegía a las víctimas personalmente, cómo atendía a las víctimas personalmente. Nos dejó un país lleno de ilusiones, soñamos con un país nuevo, y de afecto a los derechos de los pobres, sin pretender nunca jamás que le santificaran ni que le inmortalizaran. Ayer le dije a un colega nuestro, a Rufus, no lo veo por acá, cuando me preguntó qué es la canonización de Romero para usted. Yo le respondí, y también le pido su absolución, le respondí, es un milagro para la iglesia, es un milagro de la iglesia. Romero no necesitaba canonización. Si a las 4 horas, 3 horas de muerto, un grupo de mendigos lo proclamó santo, déjenos tocar al santo, nos decían ellos, al final de la homilía. Por todo eso, pues, y por más, fue pastor valiente y hoy es un santo de nuestro tiempo. Ese es su legado vigente. Gracias.